En el video del día de hoy hablaremos acerca del procesamiento y presentación de antígeno, dando un poquito más de secuencia a los videos anteriores y pasando probablemente ya al inter entre la relación de la respuesta inmune innata y adaptativa y haciéndolo un poco más propio de lo que sucede en los primeros inicios, probablemente en el reconocimiento del antígeno, sea propio o extraño, y este paso que debe de seguir para empezar a activar estas células que pertenecen a la respuesta inmune adaptativa. Para ello, tenemos que hablar, evidentemente, de una molécula que está ligada a la presentación de los antígenos. Esta molécula es el gen del MHC, en siglas en inglés, que significa complejo principal de histocompatibilidad. La estructura de este gen, como ustedes pueden ver, está conformada por distintos genes. De hecho, este gen se, se localiza principalmente en el cromosoma 6 de los seres humanos, mientras que en el caso de los murinos o los ratones se localiza en el cromosoma 17. ¿Por qué menciono esto? Porque los estudios que se han hecho, pues hay una gran cantidad de investigación relacionada con los ratones y esto pues ha ayudado mucho a comprender lo que sucede en humanos. Por otra parte, pues yo les menciono que hay una gran cantidad de genes, alrededor de unos 200 genes en relación al gen completo, o mejor dicho, a los diferentes genes que conforman al MHC, lo cual nos lleva a colocar dos características muy importantes de esto. Primero, que el MHC es poligénico. ¿Qué quiere decir? Tenemos diferentes genes relacionados para clase 1 y diferentes genes relacionados para clase 2. Por ende, estamos dando por el entendido que la estructura del MHC comprende dos principales moléculas o dos principales segmentos que van a estar codificando para la proteína, que va a presentar al péptido, que va a llevar el péptido, y que son principalmente los genes de clase 1 y los genes de clase 2. Como ustedes pueden ver, hay un fragmento que está en medio de estos dos. Hay diferentes genes aquí que pertenecen a clase 3. Sin embargo, este no está relacionado con la presentación de antígeno. De hecho, está relacionado principalmente con la señalización del TNF-alfa, así como de algunas proteínas de choque térmico. Otra cosa que es muy importante de esta estructura es que en el caso de humanos se le reconoce principalmente no como MHC, así como tal, el gen es el MHC, pero en el caso de humanos se le relaciona más por siglas de HLA, que significa antígeno leucocitario humano, y en el caso del ratón nosotros lo encontramos como H2. Una cosa muy interesante es el orden que tienen estos genes de clase 1 y de clase 2, porque en el humano los primeros genes están en clase 2 y después continúan los de clase 3 y finalmente los de clase 1. Sin embargo, en el caso del ratón, aparentemente hay una translocación del gen de clase 1 y se encuentran en los extremos los genes que codifican a estas proteínas, mientras que para clase 2 se encuentra intermedio, seguido posteriormente de clase 3. Entonces, regresando a los elementos importantes de todo esto, es que el MHC es poligénico, o sea, tiene diferentes genes para clase 1, diferentes genes para clase 2. Y otra cosa también característica del MHC es que es muy polimórfico. Es decir, hay muchas variantes de cada gen dentro de la población en un conjunto. Bueno, en esta imagen probablemente queda un poco más sencillo comprender los diferentes genes que codifican a los diferentes MHCs. Y aquí encontramos ya un poquito más sencillo ver cuántos MHCs del humano se pueden o se han caracterizado. Hay varios. De los clásicos, encontramos en el caso del MHC de clase 1, encontramos en el humano al HLA-A, HLA-B y HLA-C.
Y hay otros que pertenecen a los no clásicos y ahí encontramos al HLAE, que generalmente está asociado con la presentación o con las células NK, mientras que en el caso del HLA-F y el HLA-G tienen una relación, una función muy interesante, porque en el caso del F, a pesar de que no se le ha catalogado como tal, que no sea clásico, pero tampoco del todo que sea no clásico, se ha encontrado que este se encuentra en los trofoblastos y así como se puede encontrar en las presentaciones de células normales, también se ha encontrado en el periodo del embarazo. Pero aquí el HLA-G, este sí juega un papel bien interesante en el embarazo. Se ha descrito su participación, también es un HLA no clásico. Se le ha visto su participación dentro del embarazo, dentro de los tumores. En el caso del embarazo, pues en los citotrofoblastos, y su participación es sumamente interesante porque al parecer este HLA funge como una molécula que lleva la tolerancia. Y eso es bien interesante porque en el caso del embarazo tiene que haber esa tolerancia para que el producto no sea atacado por la respuesta de la madre. Por otro lado, en el caso del tumor, probablemente esta participación no sea tan buena. ¿Por qué? Porque se está haciendo una tolerancia en contra de estas células que están perdiendo el control del ciclo celular. En el caso del HLA-G, este que está un poquito más descrito, los no clásicos, al parecer hay, al menos de los reportados son 7, 4 que se encuentran en membrana e interesantemente hay 3 que se encuentran de manera soluble. Estos pues son los clásicos, o mejor dicho, son los diferentes isoformas que se pueden encontrar, o isotipos, mejor dicho, de clase 1, en donde los clásicos principalmente está el HLA, el B y el C. Los no clásicos probablemente podríamos catalogar a estos 3. En el caso de clase 2, los isotipos que nosotros podemos encontrar de los más comunes que se encuentran es el HLA de P, de Q y de R. Sin embargo, también encontramos el HLA de M y el de O, pero su participación aparentemente es una relación muy interesante que tiene contra los otros HLAs. Tan es así que en unas imágenes más adelante estaremos viendo la participación del HLA-DM en la selección del péptido y el HLA-DO en la regulación propia del HLA-DM. Entonces vean, si hacemos un resumen de esta imagen, los característicos de clase 1 es el A, B y C, y los característicos de clase 2 es de P, de Q y de R. Para ello tenemos que comprender un poquito acerca de la estructura de estas dos moléculas, por qué es que existen dos, y hay primero que irlo desmenuzando en cuanto a la estructura. Como se puede apreciar en esta imagen, la molécula de clase 1 tiene tres dominios o tres zonas que están conformadas por el, eh, la estructura alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Estas obviamente están entrelazadas y tienen un segmento transmembranal, que obviamente tendrá probablemente parte de interacción con algunos elementos intracelulares. En el caso de clase 2, y finalmente también tiene una molécula llamada beta 2 microglobulina que en cierta manera da estabilidad a toda la molécula de clase 1. Entonces está conformada por tres dominios alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y una beta 2 microglobulina que da esta estabilidad a esta molécula. Por otro lado, la molécula de clase 2 está conformada por cuatro dominios, 2 alfa y 2 beta, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, se enlazan entre ellos y tiene, a diferencia de clase 1, tiene dos dominios transmembranales. Entonces, ya desde aquí ya empezamos a ver estructuralmente la diferencia que tienen estos. Y otra cosa, para empezar ya a ponerle un poquito más de complejidad, es que estas moléculas van a ser quienes lleven el péptido de ese
de todo ese elemento extraño, propio extraño, se selecciona ciertas características, se carga y posteriormente se le presenta a unas células que son las células T. ¿En dónde se carga este péptido? Bueno, el péptido en el caso de clase uno se carga en medio del dominio alfa 1 y alfa 2, mientras que en clase 2 se carga en medio del dominio alfa 1 y beta 1. En características generales de estas dos moléculas, cuando nosotros revisamos algún libro o probablemente artículos generalizados, podemos encontrar ya lo que platicamos, hay dominios característicos en donde se unen los péptidos, qué naturaleza tienen estos antígenos y principalmente son de naturaleza peptídica. Y algo bien interesante que al menos los libros mencionan es que en el caso de la molécula de clase uno puede tener al menos una longitud de este péptido de 8 a 10 aminoácidos, mientras que la molécula de clase 2 puede albergar péptidos de 13 a 18 aminoácidos. Sin embargo, esto quiero hacer una aclaración. Esto depende mucho de la característica del antígeno. En ocasiones se ha visto, hay excepciones, en donde se ha visto péptidos suficientemente largos por encima de estos ya descritos y sin embargo se pueden presentar y esto obviamente depende mucho del tipo de antígeno. En característica general de lo que estamos mencionando de clase 1 o de clase 2, tiene estos dominios, ya sabemos en dónde se unen, aproximadamente cuántos aminoácidos, y algo que hay que dejar claro es que son péptidos los que se cargan. Son péptidos antigénicos que van a ser presentados. Sin embargo, como habíamos mencionado, en el caso de los humanos, el gen que codifica o los genes que codifican para el MHC se encuentran en el cromosoma 6. Y interesantemente, hay otra molécula que se parece mucho a la molécula de clase 1 y que es la molécula CD1. Esta molécula se encuentra principalmente, o se ha descrito su abundancia principalmente en células dendríticas y es muy parecida en estructura, como pueden ver, a la molécula de clase 1 porque tiene también esos tres dominios, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y la beta 2 microglobulina que da estabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, entre la clase 1 y CD1? Es el tipo de antígeno que se está cargando, el tipo de elemento que lleva anclado entre el dominio 1 y el 2. Mientras que clase 1 lleva antígenos peptídicos, en el caso de CD1 lleva antígenos lipídicos. Pueden ser lípidos, pueden ser eh, glicolípidos, y entonces esto nos deja bien claro esta variedad que pueden tener o que tenemos como moléculas presentadoras que no necesariamente van a presentar péptidos, sino también pueden presentar otras estructuras. Eso no quiere decir que CD1 no presente péptidos, pero sí se ha encontrado que preferentemente presenta antígenos de naturaleza lipídica. Para ello hay que entender cuál es esta interacción que tiene o dónde lleva el péptido y a quién se lo presenta. Ya hablamos entonces que la molécula de clase 1 o de clase 2 anclará entre los correspondientes dominios al péptido en medio. Aquí lo tendrá y se lo tendrá que presentar a un linfocito T. Sin embargo, el linfocito T debe tener un receptor el cual sea afín o que sea el específico para reconocer este péptido. Ese receptor del linfocito T se le conoce como TCR. Ese TCR estaremos hablando probablemente en otros videos más adelante. Está conformado por dos estructuras, una alfa, una beta. También tenemos linfocitos T, como se vio en los primeros videos, que se les determina como gamma delta y es porque las estructuras o porque el TCR es completamente diferente al alfa beta. Sin embargo, también tienen otros dominios transmembranales que les permiten obviamente la activación del linfocito T y
que son importantes justo para llevar todo este proceso. Y obviamente entonces, de manera muy general, el MHC carga el péptido, lo presenta al receptor de la célula T para entonces encontrar al TCR afín específico de este péptido y poder activar a los linfocitos T. Ese es el papel de la molécula de clase 1 y clase 2. Se procesa el antígeno y se presenta en esta molécula, en esta proteína, para dárselo a los linfocitos T. Y una vez que el T específico encuentre este péptido y lo reconozca, se activará y empezará a tener funciones efectoras. Aquí en esta otra imagen podemos ver lo que sucede de manera más específica entre estos dos receptores, entre el TCR y entre la molécula del MHC. Eh, Nosotros del lado, por ejemplo, de aquí abajo tenemos a la molécula de clase 2. Aquí se meterá el péptido. El péptido no es solamente una bola, como se dice, es un péptido. Hay diferentes aminoácidos que conforman este péptido. Puede ser también, incluso hasta polipéptido, puede ser muy extenso, dependiendo del antígeno. Y tendrá pockets, que quiere decir tendrá espacios, sitios en donde se anclarán ciertos aminoácidos que vayan en estos pockets y habrá otros aminoácidos que vayan para afuera y que esos aminoácidos que van para afuera son los que estarán reconociendo a a ese péptido. De manera muy sencilla, podríamos decir, uno encontrará o anclará ciertos aminoácidos por un lado y el otro receptor estará reconociendo los péptidos del otro lado que no están expuestos. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque el MHC, como hablamos, que es polimórfico, puede tener variaciones en estas zonas y obviamente esto nos da la gran variedad de reconocimiento, de anclaje de distintos péptidos o la selección de un péptidos más característicos simplemente por este polimorfismo que se tiene en la molécula. Esto es simplemente para complicar un poco más este ejemplo, pero no hay que tener miedo por lo que estamos viendo. Aquí tenemos los dominios del MHC, aquí está la molécula, aquí está el péptido en color negro, aquí está el receptor de la célula T con sus células vecinas que anclan y que tienen los dominios transmembranales y por supuesto una cadena, más que una cadena, es un correceptor dependiendo del tipo del MHC, ahorita lo platicaremos más adelante, y llevará a cabo ese reconocimiento para la activación si es que el TCR es específico. Del lado derecho tenemos a la célula presentadora, tenemos una célula dendrítica y ya sea dependiendo de qué naturaleza sea ese péptido o ese antígeno, mejor dicho, podrá presentar a través de la molécula de clase 1 o a través de la molécula de clase 2, o dependerá mucho de la naturaleza del antígeno y por supuesto si se trata de un antígeno que está fuera o un antígeno que se encuentra dentro, es decir, un antígeno exógeno o un antígeno endógeno. Y una vez que se presenta la molécula a través de la molécula de clase 1 o clase 2, también aquí debe haber una selección para saber a qué linfocitos T se le van a presentar. Se le pueden presentar a linfocitos T CD4 o se le pueden presentar a linfocitos T CD8. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se presente por clase 1 se le presentarán a los CD8 y cuando se presente a las moléculas de clase 2, por clase 2 se le presentarán a las células CD4. Esto lo estaré repitiendo para que nos quede claro cómo es, pero lo abordaremos más detenidamente. Esta molécula que estamos mencionando, que es polimórfica, que además presenta ciertos pockets, en esta imagen podemos ver un péptido que está anclado en los espacios de estos dominios, ya sea el alfa 1 y alfa 2 para caso de clase 1 o alfa 1 y beta 1 para clase 2, y vemos cómo hay aminoácidos que se meten a ciertos pockets en determinados lugares y hay aminoácidos que quedan fuera que serán reconocidos por el TCR. Estas características de estos aminoácidos, por supuesto, son sumamente interesantes
porque definen mucho la inmunogenicidad del antígeno, pero esto se vería en otro video. En esta imagen es nada más para ejemplificarlo un poquito más sencillamente, como este péptido que ustedes pueden ver aquí de diferentes aminoácidos, hay ciertos pockets que estarán metiendo estos aminoácidos. Este es un ejemplo del MHC de ratón, de albúmina como péptido, el MHC-KB comparado con el MHC-KD. En esta comparación es muy interesante ver cómo el tipo de aminoácidos tiene cierta preferencia por algunos pockets. Aquí en esta imagen se hace una comparación entre la albúmina, el, la influenza, citomegalovirus, virus Sendai, por mencionar algunos, comparados obviamente el MHC-KB y el MHC-KD con otros péptidos, y vean cómo en el caso de los péptidos que están pegados hacia el MHC, en los pockets del MHC que están en la zona 2, en la 5 y en la 8, encontramos aminoácidos característicos como es la leucina, en el caso del pocket 8, o la fenilalanina, que se encuentra en el pocket número 5, o probablemente a la treonina, que se encuentra más abundante en el pocket número 2. Esto nos habla de la preferencia del tipo de aminoácidos que se anclan y que por supuesto define mucho la selección del péptido para ser presentado. En el caso del KD, como pueden ver, es todavía mucho más exigente el tipo de aminoácido, o mejor dicho, más afín a este tipo de aminoácido, tal es el caso de la tirosina, o en el caso de la leucina o isoleucina o valina, que se encuentran en estos pockets. Entonces, esto nos habla de la selección de los péptidos que están metidos en estos pockets. Esto, por supuesto, nos lleva a, a a hablar de la variabilidad que tiene este MHC. Si nosotros comparamos el MHC de clase 1, podemos ver que justo en donde se da el anclaje del péptido, que es entre el dominio alfa 1 y alfa 2, es donde encontramos una mayor cantidad de variabilidad, que serían estas gráficas o estas barras en color rojo, y nos habla más o menos de los residuos en donde se encuentran principalmente esta variabilidad. No podríamos definir exactamente dónde hay uno, pero sí hay algunas zonas bien definidas, tal es el caso del dominio entre 70 y 80, o entre 40 aproximadamente, o por acá por 150. Sin embargo, en el de clase 2, solamente en el dominio beta 1, en el caso de alfa 1, que es donde también está presente el péptido, aparentemente no hay esta variabilidad, solamente está en el beta 1, y pueden ver que aquí como que nos hace énfasis en dónde se encuentra esta variabilidad, principalmente en los residuos entre 10 y 20, entre 30 y 40, y aproximadamente entre 70 y 80 existe esta variabilidad. Esto obviamente nos habla que independientemente de que sean elementos azarosos dentro de la selección de los alelos de los genes, para dar esta variabilidad, pues nos habla que sí existen zonas que se presentan con más cambios, más que otras, como se puede mostrar en esta imagen. Finalmente, ya comprendiendo de qué se trata, que esta presentación de antígeno tiene como base una molécula llamada MHC, o el producto del gen del MHC, que es el complejo principal de histocompatibilidad, pues obviamente ya sabemos cómo está formada, cuántos hay, en dónde se carga el péptido, cuántos péptidos, de qué naturaleza, en el caso del CD1, y se lo presenta a los linfocitos T. Y aquí tenemos determinadas células que se denomina células profesionales como presentadoras de antígeno.
todas las células nucleadas pueden presentar bajo el contexto de clase 1. Sin embargo, no todas son profesionales. Esto nos habla de que bajo ciertas características, cualquier célula es capaz de presentar. Hay artículos que mencionan muy bien que las endoteliales pueden presentar, no es, no son profesionales, los neutrófilos, los mastocitos, este, algunos astrocitos en el cerebro se han encontrado esta característica, y, pero no son células profesionales como tal. Las células profesionales presentadoras de antígeno tenemos tres: las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. ¿Quiénes son mejores presentadoras? Las células dendríticas, seguidas de los B y finalmente los macrófagos. Pero para que una célula pueda presentar, requiere eh, evidentemente haber captado el antígeno, procesarlo para poderlo presentar. Esto nos habla de que una de las funciones o mecanismos, mejor dicho, relacionado con esto es la fagocitosis. Si ponemos una relación en cuanto a qué célula es más fagocítica y igual presentadora, es decir, quién fagocita y quién presenta, bueno, podríamos decir que la célula macrofágica, es decir, macrófago, es por naturaleza fagocítico, engulle, destruye, pero es muy poco presentador. ¿Por qué? Porque su función está sesgada más hacia a la destrucción, hacia la fagocitosis. El linfocito B está intermedio, puede fagocitar y presentar en cierto nivel, mientras que la dendrítica fagocita muy poco, pero es muy efectiva o muy eficiente, mejor dicho, en la presentación del antígeno. Entonces, estas imágenes nos dicen quiénes son mejores fagocíticas, que sean los macrófagos, y quiénes son mejores presentadoras, que son las dendríticas, y en el intermedio, en cantidades semejantes, están los linfocitos B. Esto finalmente nos lleva, bueno, ya sabemos quiénes son las células, cómo están las moléculas, cómo se da la formación de esta molécula y cómo carga el péptido, y qué tipo de péptido, qué tipo de antígeno es al que debe de determinarse para que se vaya o por clase 1 o por clase 2. Para ello, hay que ser claros. Podemos tener dos tipos de antígeno, unos que sean exógenos, es decir, que se encuentren afuera, y otros que sean endógenos, que se encuentren necesariamente en el interior de la célula. Aquí podríamos decir sencillamente que antígenos como los microorganismos intracelulares obligados podrían estar dentro, clasificados dentro de los antígenos endógenos. ¿Por qué? Porque se encuentran adentro y tendremos que generar un mecanismo el cual pueda reconocerlo, procesarlo y presentarlo. Entonces, tenemos dos tipos de antígeno, endógeno y exógeno. En el caso de los antígenos exógenos, generalmente son presentados bajo el contexto de clase 2. Los antígenos exógenos se ponen presentados son degradados, son procesados y presentados en el contexto de clase 2 y son presentados principalmente, como ya dijimos, a una célula T, en particular a la célula CD4, y estas a través de su TCR reconocer ese péptido. En el caso del antígeno endógeno, generalmente, principalmente se presenta, es degradado por otros mecanismos y es presentado en el contexto de clase 1, el endógeno presentado por clase 1, y este es presentado a linfocitos T, principalmente a los linfocitos T, CD8, a través de su TCR y el reconocimiento de este péptido específicamente. Sin embargo, existe algo llamado presentación cruzada, que quiere decir que pueden existir antígenos exógenos y ser presentados bajo el contexto de clase 1, como se marca aquí en esta flecha. Son antígenos exógenos, pero
son procesados y presentados en el contexto de clase 1 y se presentan a linfocitos T CD8. Esto del procesamiento o presentación cruzada, generalmente las células más características de este mecanismo son las células dendríticas. En resumen de esta imagen, que lo que vamos a estar viendo es que los antígenos exógenos se presentan principalmente por clase 2 a los CD4, pero también pueden tener una presentación cruzal, principalmente las células dendríticas, presentarse por clase 1 a los CD8, mientras que los antígenos endógenos son principalmente presentados por clase 1 a las células CD8. Probablemente aquí nos quede una duda. Si los exógenos pueden presentar o tener esta alternativa, los endógenos también pueden tener esta dualidad por presentar en ambas moléculas. Hay muy pocas referencias y realmente los antígenos endógenos, como veremos, son etiquetados principalmente por ubiquitina y entrar a un proceso de degradación por proteasoma, y es algo complejo que un antígeno endógeno ya previamente etiquetado pase por otro proceso, como el cual lleva el exógeno, que es a través de la degradación fagosomal. Sin embargo, reitero, hay muy pocos trabajos, sin embargo, sí hay algunos, no son del todo contundentes que se pueda llevar a cabo esta otra presentación cruzada. Sin embargo, en ciencia nada es absoluto. Regresamos nuevamente a este resumen. Péptidos endógenos presentados por clase 1, péptidos exógenos presentados por clase 2. Ambas moléculas serán sintetizadas o iniciarán su síntesis en el retículo endoplásmico. Llevará una serie de procesos. En el caso de clase 1, se estará cargando el péptido directamente procesado en el retículo endoplásmico, mientras que, como se puede ver aquí en la imagen, aquí está el péptido endógeno. Un ejemplo es un virus. Un virus es un microorganismo intracelular obligado, es degradado a través de una estructura llamada proteasoma. Se generan péptidos pequeños, se selecciona uno, se pasa a través de proteínas, tal es el caso de TAP1 y TAP2, al retículo endoplásmico, se carga ahí en la molécula y posteriormente pasará por otros organelos, tal es el caso de aparato de Golgi, vesículas, y finalmente estará presente en la membrana celular para presentarlo al CD8. En el caso de clase 2 es muy diferente. En el caso de clase 2 sabemos que los péptidos exógenos son primero pasados al fagosoma, posteriormente al fagolisosoma, son degradados ahí, entonces tenemos vesículas con partículas bajo otro mecanismo, pero estos tendrán que fusionarse con una vesícula, la cual ya tenga previamente formado el MHC. Este no se cargará en el retículo sería formando parte de la estructura y posteriormente pasa al aparato de Golgi. Finalmente se genera esta vesícula ya más articulada, se fusiona con el endosoma, con este fagulosoma donde están los péptidos, se carga el péptido adecuado y finalmente se expone ya en el contexto de clase 2 a las células CD4. Iniciaré primero hablándoles acerca de cómo se sintetiza la molécula de clase 2 y cómo carga el péptido para que sea presentado en la membrana. Hay que recordar que estamos hablando de péptidos exógenos, es decir, se encuentran afuera, son endocitados y obviamente tienen que ser degradados a través de diferentes mecanismos. Ya lo hemos visto en un par de videos anteriores, en donde se requiere de la fusión con los lisosomas, en donde encontramos una gran cantidad de enzimas, pHs bajos, en algunos casos la formación de especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, justo para degradar a este antígeno proteínico y conseguir diferentes péptidos que deben de tener características específicas, pero no hay que olvidar que este endosoma, o mejor dicho, este fagolisosoma que ya tiene
péptidos también tiene una gran cantidad de enzimas que tendrá que ser resuelto el proceso cuando se una esta vesícula con esa cantidad de elementos enzimáticos y esté presente la molécula de MHC y que no sea alterada esto. Bueno, por esa parte ya entendemos cómo se formó el péptido. Por otro lado, tenemos a la molécula de clase 2 que será sintetizado principalmente en las dos cadenas por separado. Esto se sintetiza en el retículo endoplásmico y serán liberados a las cisternas del sistema, donde se formarán ya finalmente los heterodímeros de los dominios alfa y de los dominios beta. Para ello necesitamos primero algunas chaperoninas, que quiere decir algunos elementos que le den primero estabilidad, además de sea las señales para que continúe parte de este proceso, y una de ellas es la calreticulina. La calreticulina es una chaperonina que estará apoyando esta parte. Por otra parte, tenemos ya una vez que se formó estas dos moléculas, estos dos dominios, los alfa y los beta, se va a anclar algo llamado cadena invariante. La cadena invariante va a posicionarse justo donde se une el péptido. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, puesto que en el retículo plásmico hay una gran cantidad de cadenas polipéptidas despegadas y algunas plegadas, pues obviamente se necesita un mecanismo para evitar la unión justo de esas en este sitio. Por lo tanto, se requiere de una cadena que ocupe ese lugar y que no permita que alguien más entre, es decir, como apartar el espacio para que posteriormente sea sustituido por el péptido que realmente se requiere presentar. Esta cadena denominada cadena invariante, sus siglas LI, eh, se une, no de manera covalente, no es fuertemente, pero se une al MHC entre el dominio alfa 1 y beta 1 de la molécula de clase 2 y además tiene otra característica. La cadena invariante es parte de la señal para que pase el retículo al aparato de Golgi. Pero además, en lo que se está ocupando ese espacio y también con la ayuda de las otras chaperonas, que es la canexina, se termina de ensamblar un complejo de 9 cadenas y para que esté bien formado y una vez que ya está bien formado ese complejo, poder pasar ahora sí al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi ya nosotros sabemos cuál es parte de las funciones, glicosilaciones y demás. Pues reitero, acá se requirió primero ir formando las cadenas, ir ayudando a la estabilidad, pero también poner algo que no permita que se ancle a alguien más aquí donde va a ir el péptido. Estas son señales finalmente que van a llevar a la molécula de clase 2, al aparato de Golgi, y finalmente esto se va a generar una vesícula exocítica que se fusionará posteriormente, ahora sí, con esos péptidos que se encontraban en el fagolisosoma, que ya están degradados y que además tienen una gran cantidad de enzimas. Justo aquí van a suceder un montón de cosas bien interesantes. Primero, ya después de haberse fusionado con el fagolisosoma, existen pues obviamente la selección del péptido ideal para que sea metido aquí. Pero antes de eso necesitamos quitar la cadena invariante. Para ello, el pH bajo y principalmente la participación de la catepsina S estará degradando a la cadena, parte de la cadena invariante, formando algo denominado CLIP. CLIP, que significa péptido
de cadena invariante asociado a clase 2. Este es cortado con ayuda de la catepsina y entonces esto es una señal. Como ustedes pueden, la cadena invariante está anclada a algunas de las membranas, se corta y entonces esto es fundamental para que se vaya ahora sí el clip y permita el espacio que estaba ocupando y que sea ocupado ahora sí por uno de los péptidos seleccionados y más antigénicos y se ha cargado nuestra molécula. Para ello, necesitamos de otra molécula muy interesante. Esta otra molécula se llama HLA-DM. Si ustedes recuerdan, yo había mencionado que hay HLAs clásicos y no clásicos y algunos que participan conjuntamente con las moléculas presentadoras y uno de ellos es el HLA-DM. El HLA-DM tiene una función justo de edición de péptidos. ¿Qué quiere decir de esto? El HLA-DM va a ser capaz de eliminar los péptidos que estén unidos de manera inestable, es decir, que no se reconozcan con fuerza, que estén unidos con debilidad o que no sean los adecuados. El HLA-DM justo eh, los selecciona y estos serán los que pasen directamente, ahora sí, a la molécula de HLA, que puede ser, ya quedamos, HLA DM de P de Q. Y entonces ahora sí ya estará cargado el péptido dentro de la molécula de clase 2 y finalmente ser llevado hacia la superficie, hacia la membrana para que sea presentado a las células T. Sin embargo, aquí vale mencionar que existe otra molécula llamada HLA-DO. Esta es una molécula reguladora o inhibidora, vamos a llamarla así, que tiene una relación con el HLA-DM. ¿Qué significa esto? El HLA-DO regula la función del HLA-DM. Entonces, esto parece ser una forma de regulación de esta edición de péptidos, que es a través de esta molécula, y que se han descrito en algunos artículos que el interferón puede inducir más HLA, más que inducir, favorecer más el proceso de HLA-DM y no tanto de HLA-DO. Si vemos que esto es un balance para todo este mecanismo, hay algunos que describen que las funciones de HLA-DM están por encima de la de HLA-DO, pero pues se requiere esta regulación. De manera muy general, para ya terminar con esta vía, tenemos por una parte el antígeno exógeno que es degradado a través de estos procesos de unión del fagosoma por el fagolisosoma. Tenemos ya los péptidos cargados en estas vesículas con grandes cantidades de enzima. Por otro lado, en el retículo endoplásmico se empiezan a formar las cadenas para dar los cuatro dominios, 2 alfa, 2 beta, y con ayuda de dos chaperonas, una que es la calreticulina y por otro lado es la cadena invariante, estarán dando estabilidad, pero también en el caso de la cadena invariante estará ayudando a que no entren algunos otros péptidos que no sean necesarios y estará ocupando mientras el espacio en donde se vaya a anclar el péptido. Posteriormente pasa para aparato de Golgi, ahí existen glicosilaciones de más si hay necesidad y se forma una vesícula exocítica para irse a fusionar posteriormente con la vesícula que tienen los péptidos. Aquí, por acción y con ayuda de la catepsina S, se corta la cadena invariante, se forma el clip, posteriormente es degradado y el HLA-DM juega el papel de la edición de péptidos eligiendo los más estables y ahora sí poniéndolo en donde estaba parte de esta cadena invariante y ahora sí llevarlo a la superficie para ser presentado a los linfocitos CD4. En esta otra imagen podemos comprender que, como ven en este esquema, nos dice que hay moléculas de clase 2 que pueden estar presentando péptidos. De hecho, hay algunos datos que reporta que pueden estar varios días, pero también hay el reciclamiento de estos MHC, como se puede ver en esta imagen, se pueden endositar, se degradan o se pueden reutilizar unas cadenas.
y requiere nuevamente de todo ese mecanismo que ya vimos, ya que lleva la cadena invariante y demás, se unen donde están los péptidos, la cadena invariante se fragmenta, se hidroliza, se forma algo llamado clip con ayuda de HLA-DM en la edición y HLA-DO como regulador de la edición de los péptidos, se cargan y ahora sí se llevan otra vez en transporte vesicular a los espacios extracelulares. Eh, este es un esquema que más adelante voy a tratar de eh, llevarlos en el conjunto en general. Sin embargo, quiero que vean cómo existen diferentes mecanismos del engullimiento de los antígenos, vayamos a decirle así, la endocitosis clásica o el proceso de fagocitosis y que esto pueda llevar a la presentación por clase 2, como se ve en este esquema hacia la derecha y se presenta por clase 2. O puede ser a través de macropinocitosis, endocitosis, por ciertos receptores, se destruyen, se anclan ya las moléculas previamente fabricadas en el retículo y posteriormente se liberan a la parte de la membrana. Pero aquí ya nos empieza a hablar un poquito más también de lo que ocurre cuando los péptidos son de forma endógena. Al ser caso, algunos virus deben de llevar una etiqueta la cual sea el elemento clave para entrar a un sistema llamado proteasoma, que sean degradados y cargados, presentados en clase 1. Y aquí también nos dice o nos habla de que estos péptidos exógenos pueden ser rápidamente etiquetados y meter a este sistema para meterlos a una presentación en clase 1. En esta imagen vamos a hablar entonces ahora, ya quedándonos claro un poco más acerca de clase 2, qué es lo que sucede en el caso de clase 1. Entonces, para ello, debemos comprender nuevamente los elementos básicos de los cuales hemos estado platicando. Y uno de ellos es que los péptidos son péptidos endógenos. Regresando a los péptidos, ya dijimos esto es necesario, el péptido endógeno. Recordemos que también cuando existe una presentación cruzada, como es lo que se está observando aquí en la imagen eh, de abajo, se trata de un péptido que es exógeno y que puede llevar a cabo también la presentación por clase 1. Pero bueno, vamos a explicar primero la parte del péptido endógeno. Péptido endógeno que quedamos en que puede ser un microorganismo intracelular obligado, necesita primero eh, ser etiquetado. Todas las células están etiquetadas obviamente por varios mecanismos que le van a permitir degradar de manera proteolítica a diferentes proteínas, principalmente aquellas que no son propias o aquellas que estén estructuralmente alteradas. Estos mecanismos realmente, que son cascadas enzimáticas, requieren de moléculas de ubiquitina, estas que ustedes ven aquí. Es decir, estas proteínas que no son propias o proteínas que están sido alteradas, se les pone una etiqueta que es la ubiquitina y se inserta de modo con una unión muy fuerte, una unión covalente, justo para que este sea el iniciador o la etiqueta que ingresen a eh, una estructura denominada proteasoma. El proteasoma es un complejo multicatalítico, el cual está conformado, bueno, está en forma cilíndrica, está conformado aparentemente de 28 subunidades con 4 anillos apilados de 7 unidades cada uno y es un proteasoma 26S, el cual está conformado en los 4 anillos de 20S y los subconjuntos de 19S. Entonces, vean, es un conjunto multicatalítico, el cual
es sumamente eficiente para reconocer primero estas proteínas que han sido ubiquitinizadas y empezarlas a degradar. Ya en esta estructura, una vez que han sido degradados estos péptidos tienen que llevarse directamente a donde está la molécula de clase uno para ser anclados. Interesantemente, y a diferencia de clase 2, la molécula de clase uno se forma completamente en el retículo y ahí mismo en el retículo endoplásmico es donde es cargado por el péptido. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se sintetiza el MHC clase uno. Se va sintetizando primero todas las moléculas o todos los dominios de la molécula de clase uno que son el dominio alfa y el dominio alfa, que son las tres subunidades, alfa uno, alfa 2 y alfa 3, van a requerir de varias chaperonas. Entre estas chaperonas encontramos a la calnexina, a la calreticulina y uno más, bueno, la tapacina y una proteína más que es ERP57. Vamos a ver qué hace cada una de estas moléculas. En el caso de la calnexina, va, va a ayudar justo, aparte de darle estabilidad, tanto la calnexina como la calreticulina van a estar primero dándole estabilidad a la cadena de alfa y además ocupando el sitio que ocuparía la beta 2 microglobulina, estas dos chaperonas. Una vez que van acercándose a donde están los péptidos, la beta 2 microglobulina tiene la capacidad ya propiamente de desplazar a estas chaperonas y ya conformar ahora sí la estructura completa del MHC clase uno. Esta molécula que está llegando hacia donde están los péptidos requiere de una más que es llamada tapacina, otra chaperona. Esta tapacina se va a unir a otras proteínas llamadas TAP. Hay dos denominadas TAP, TAP1 y TAP2, las cuales ya se han descrito desde desde hace tiempo. Y esta tapacina forma un puente muy fuerte entre el MHC clase uno contra, contra TAP. La tapacina forma este puente y es interesante porque la TAP, que son estas dos proteínas, TAP1 y TAP2, van a permitir la entrada del péptido al retículo endoplásmico y que se pegue el MHC. Por otro lado, la tapacina está uniendo, está ayudando para que estén juntas o estén cerca estas dos. También tenemos otra estructura llamada ERAP, la cual ayuda en parte de la ruptura o si es que todavía requirió que no se haya degradado completamente el péptido. Esta forma un papel importante en los péptidos y quedarse exclusivamente con el péptido que se requiere anclar. Y si ustedes recuerdan, en el caso de clase uno, en clase 2, perdón, hacíamos mención de que había moléculas que editan, tal es el caso de HLA-DM, en el caso en cuanto a la ruta de clase 2, y aquí una molécula que aparentemente tiene una función semejante a esto, es la molécula ERP57. Esta aparentemente tiene parte en la edición de los péptidos y que se ha visto cuando no existe esta, aparentemente los péptidos son de unión muy baja, no son lo suficientemente antigénicos, o sea, se ha visto una participación en la edición. Y finalmente, una vez ya que se ancló y que ayudaron estas otras para ir culminando la unión con el MHC, pasa para todo Golgi y finalmente a una vesícula exocítica en que llevará ya el clase uno con su péptido hacia la membrana y presentarlo a los CD8. Entonces, vamos nuevamente a recapitular. Nosotros
tenemos un péptido endógeno, pues es un microorganismo intracelular obligado, el cual es etiquetado esta proteína a través de la ubiquitina, a través de una unión covalente. Esta es la etiqueta que le permite entrar a este complejo multicatalítico llamado proteasoma. Aquí se degrada y estos péptidos que fueron ya formados, que previamente se degradaron, son pasados a través de una proteína llamada TAP, que realmente son transportadores asociados con el procesamiento de antígeno, pues son sus siglas, TAP1 y TAP2, y es aquí por donde van a entrar los péptidos al retículo endoplásmico. Posteriormente, otra molécula llamada ERAP culminará si es que hace falta todavía seguir cortando estos péptidos y ERP57 ayudará en la edición de este mismo péptido. Por otro lado, la formación de las cadenas alfa requieren de dos chaperonas llamadas calnexina y calreticulina, donde van a estar ocupando parte de lo que se están formando estas de darle estabilidad a la molécula en donde se encontraría la beta-2 microglobulina. Cuando ésta se va acercando a donde están los péptidos, finalmente ahora sí ya llega la beta-2 microglobulina, desplaza estas chaperonas que estaban ocupando parte de este lugar y finalmente por ayuda de la tapacina, que sirve como interacción o acercamiento con la TAP y clase 1, entonces ahora sí el péptido se puede anclar a la molécula y posteriormente pasar al aparato de Golgi y finalmente a una vesícula exocítica que la lleve a la membrana de la célula y presentarse directamente este péptido a los linfocitos CD8. Siendo esto, eh, tengo un poco más de imágenes para que ustedes puedan ver cómo se da más ejemplificadas. Llega el virus, se da la ubiquitinación a través del proteasoma, entra a través de TAP1, TAP2, ayuda de tapacina, las calreticulina, calnexina, se carga, después aparato de Golgi y sale. Cualquiera de estas imágenes a ustedes les puede ayudar para que puedan entender. En esta otra también se puede ver muy claro cómo después de la ubiquitinación entra a todos estos sistemas que hemos estado hablando. Hay muchos ejemplos que podemos colocar. Sin embargo, existe el otro elemento llamado presentación cruzada, que quiere decir que tenemos no un antígeno endógeno, sino exógeno, y este es presentado a través de la molécula de clase 1. Se capta el antígeno, se lleva a través de cargarse la molécula de clase 1 y se presenta a los linfocitos CD8. Lo que no cambia es si es clase 1 es CD8 y si es clase 2 es CD4. En el otro, en cuanto a si es un péptido endógeno, puede tener clase 1 o puede tener clase 2. Si es clase 2 es normal, si es clase 1 sería presentación cruzada. En el caso de los péptidos endógenos, sí hay nada más a través de clase 1. Hay varios receptores que ayudan mucho a la presentación y la ruta, por supuesto, de estos y dentro de estos receptores encontramos, hay varios que se han descrito, pero de los más comunes y que tienen una participación muy importante, los receptores de manosa, como es el CD206 para cargar al menos este tipo de proteínas, la angerina, DEC205, Dicisign, por mencionar algunos, hay varios, pero quiero que quede claro que hay receptores que tienen participaciones interesantes porque dependiendo del receptor por el cual entre el antígeno, es la forma y la respuesta que se pueda montar si es o no exacerbada. Hay trabajos muy interesantes a través de DEC205 y la forma en cómo se cargan estos péptidos. Pero bueno, no tenemos, eso será para otro video. En el caso, regresando a la presentación cruzada, hay, de- hay parte de lo que depende mucho de, se preguntarán qué es lo que sucede, quién le da la pauta para saber que se va, es un antígeno exógeno y se va por presentación de clase 1, presentación cruzada. Bueno, aparentemente la presentación cruzada puede ser dependiente de tiempo
o dependiente de la localización. ¿Qué quiere decir esto? En el caso dependiente de tiempo, es que los antígenos particulados entran a fagosoma y debe de ser rápidamente el proceso para llevarlo a clase 1, es decir, etiquetado, proteasoma y cargarlo a clase 1. Sin embargo, si es un mayor tiempo, aparentemente, y pues ya entran los otros elementos de la fusión con el fagolisosoma y demás, y lo llevaría a clase 2. Entonces, los antígenos particulados generalmente dependen del tiempo para ser presentados por clase 1, mientras que los antígenos solubles, al menos se ha descrito que tengan que llevar a través de un link de un receptor, a un receptor que es parte de los que hemos estado mencionando, y estos son los que llevan a un endosoma estable temprano y lo llevan a clase 1. Pero si existe, por ejemplo, un antígeno soluble que entre por pinocitosis o es una restricción a través de un tipo de receptor, pues se van directamente a clase 2. Entonces vean cómo podemos tener antígenos particulados o solubles que dependiendo del tiempo o el tipo de receptor o localización, pues llevarán a esta presentación cruzada. En este otro quiero nada más ejemplificar cómo de estos resulta que hay dependencia o no de las moléculas TAP, estas que permiten la entrada de los péptidos. De cierta manera, cuando son independientes de TAP, es decir, no llevan el péptido, bueno, se cargaron a través del receptor y posteriormente este puede interactuar ya para llevarlo a la presentación cruzada. O dependiente de TAP y entran directamente a proteasoma para llevarles el péptido al retículo endoplásmico y poderlo sacar. O uno más que es también dependiente de TAP, pero es cargado en los endosomas. No hay necesidad de llevarlo al retículo endoplásmico para que se cargue este péptido, sino directamente en el endosoma se puede, también pasa por proteasoma, pero no lo lleva al retículo, es decir, no va a necesitar de las proteínas TAP, pero directamente en el retículo, pero sí las va a necesitar que estén en los endosomas para poderle llevar el péptido y poderlo cargar y presentar. De esta manera, concluimos que cómo es que se carga, primero, cómo se forma el MHC, cómo se carga el péptido y a quién se los presenta. En un resumen, podríamos decir que cuando hablemos de proteasoma, hablemos de ubiquitina, estamos hablando de MHC clase 1. Cuando estemos hablando de fagosomas, de el CLIP como característica, pues estaremos hablando de clase 2. Y cuando hablemos de presentación cruzada, es que es un péptido endógeno, exógeno y que va por clase 1. Forma esquemática también podríamos ser péptido endógeno, clase 1, a la célula CD8. Péptido exógeno, clase 2, a células CD4, pero también este puede dar la presentación cruzada a clase 1 y células CD8. Pero una cosa más importante también es que nosotros podemos asociar que estos HLAs es como nuestro código de barras, el cual nos dice cuál es nuestra etiqueta que tienen estas células y que es sumamente importante a, en los trasplantes. Ahorita veremos una imagen, pero también hay ciertas HLAs asociados o polimorfismos asociados a estos HLAs que son detonantes para algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, miastenia gravis, síndrome de Sjögren, y que aparentemente se han asociado este tipo de alelos a los MHC. Entonces, desde aquí yo creo que también nos puede dar idea de que no solamente una molécula MHC o HLA eh, sirve o tiene una función asociada solamente a la presentación de antígenos, sino también probablemente a una asociación con algún otro tipo de enfermedades. Les mencionaba, bueno, aquí también nosotros podemos hacer, o sea, han hecho trabajos muy bonitos. Uno de los investigadores que ha seguido esto es el doctor Julio Granados, el cual ha tenido parte de su trabajo en hacer genética de poblaciones
y ha visto los haplotipos de HLA y su asociación de la ascendencia, la cual nosotros tenemos en, en cada del estado de la República en comparación con los, ¿cómo se llama? Con los genes que pudiéramos tener provenientes de los grupos asiáticos, nativos americanos, europeos y africanos. Esto obviamente nos ayuda a comprender no solamente de dónde venimos, pues yo podría decir, en la población de Durango aparentemente hay una gran cantidad de nativos americanos, pero podría decir que en Chiapas hay probablemente más de origen europeo y quizá en Querétaro hay un poquito más de genes ligados a los africanos o en Yucatán que hay muy pocos, perdón, asiáticos, en el caso de Querétaro, y en Yucatán muy pocos de origen africano, o en Chiapas o en Durango muchos africanos. No solamente nos dice de dónde venimos, esto ayuda mucho para el tipo de tratamientos que se dan o terapias que se dan. Ahora comprendemos, voy a poner un ejemplo, que las vacunas a ciertas poblaciones aplica o tiene resultados muy buenos y esto depende del tipo de respuesta poblacional a la que se aplique y si nosotros sabemos de dónde provenimos, podemos entender probablemente qué vacunas o qué tratamientos son los que nos quedarían mejores. Esto se ha descrito muy bien, por ejemplo, en vacunaciones con BCG, en donde al menos en América Latina, aquí en México, no es la misma vacuna que se utiliza en otros países o en Europa. Tenemos una cierta cepa la cual es la mejor que estamos utilizando y eso pues tiene que ver mucho con el tipo de genes que tenemos. En otro que les mencionaba es el trasplante. Esto es una imagen, una pintura muy bonita de una pintura que hace referencia a San Cosme y a San Damián y aquí se ve cómo es que están amputando una pierna de un paciente que probablemente tenía una lesión, o una enfermedad, y le están colocando una pierna probablemente de algún esclavo, una persona negra, y se coloca aquí la pierna sin saber probablemente que independientemente del color, pues obviamente, o el tono de piel, mejor dicho, evidentemente lo más importante también es tener esa compatibilidad en relación a los HLA. Si no hay un HLA semejante, pues obviamente es muy complicado que este tipo de trasplante sea exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera una enfermedad y yo requiriera de un riñón, pues obviamente los primeros donadores que pudieran tener un 50% de similitud conmigo serían mis padres, seguido de mis hermanos que pudiera estar probablemente en un 25% variante y si es un gemelo probablemente más de un 50% más de un 75%, pero entonces el HLA es sumamente importante para este tipo de procesos que es los trasplantes o incluso también parte de, de otro tipo de transfusiones, pero esto tiene que ver más con el tipo de sanguíneo, pero pues obviamente también la participación muy importante para ello. Y finalmente termino con que el HLA no solamente nos sirve para presentar genética de poblaciones, tratamientos, trasplantes, sino también ha descrito que el HLA es importante en la atracción de, de la pareja. Aquí me quiero manejar con mucho respeto, porque aquí yo nada más hago relación a lo descrito en los sistemas biológicos, las cuestiones personales de atracción por una pareja, esto no tiene, yo no lo toco y simplemente estoy hablando en relación a la biología en donde la atracción o el HLA depende mucho de la persona que nos va a atraer y con la cual nosotros queramos eh, procrear y que obviamente el HLA tiene que tener cierta característica, o mejor dicho, se ha visto que tiene ciertas características. Un HLA muy cercano al de nosotros aparentemente no es del todo atractivo, ni tampoco un HLA completamente alejado, sino un HLA intermedio que permita esta recombinación y por supuesto el mantenimiento de los genes.
Y el HLA aparentemente puede viajar en aire, se puede percibir a través de estos órganos que durante toda la evolución se han mantenido y que de esta manera nos puede atraer, pero además hacemos selectivo del el tipo de HLA para poder mantener la progenie y seguir con parte de recombinación. Entonces, en resumen, el HLA, la presentación y todo esto es parte de la importancia de este tipo de esta molécula.